Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cuando estén viendo este video, esta clase grabada. Voy a compartir pantalla. Ahí vamos a ver si espero la confirmación de Ricardo para que me diga si se ve bien. Ricardo, ¿me podrías confirmar si se ve? Sí, se ve perfecto. Excelente. Bueno, bienvenido a la clase de la materia Costo y Presupuesto en Salud. Consta de 4 módulos. Los 4 módulos están en el Canvas. La particularidad que tiene esta materia este año es que en relación al año pasado se reescribió de nuevo, es decir, se hizo de nuevo la materia y se cambió el libro. Es una materia más, en este caso va a estar más aplicada a la administración, no tanto con conceptos contables, sino más bien orientada hacia el funcionamiento de los hospitales y los centros de salud. Mi nombre es Ariel Piñatel y soy docente titular de esta materia y soy docente disciplinar de la materia de contabilidad de costos de la carrera de contador, y también estoy en la parte de CAE, que es control de las tesinas antes de rendir la última materia, ¿sí? De defender la defensa oral de la tesis. El módulo 1 consta de 4 partes. La primera parte es la contabilidad y su entorno. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Son las distintas definiciones de contabilidad. Contabilidad tradicional, contabilidad de costos, contabilidad gerencial, la administración propiamente dicha. La contabilidad en el contexto de las organizaciones de salud. La contabilidad constituye un sistema de información estructurado que permite registrar, clasificar, resumir e interpretar las operaciones económicas de una organización. ¿Qué quiere decir esto? La contabilidad propiamente dicha está regido por normas contables y una cierta estructura que se debe respetar, ya que esta información de la contabilidad se resume en el balance, en el estado de resultado, origen de aplicación de fondos y el balance de sumas y saldos. Entonces, estas registraciones contables diarias que vamos haciendo, es decir, registrando los movimientos de la empresa, nos permite ir clasificando por los distintos rubros del activo, del pasivo o del patrimonio neto. Que al final del mes tenemos un resumen de todas las operaciones por cuenta que hemos efectuado y nos permite interpretar cuál es el rumbo de la organización mes a mes. En el ámbito sanitario, su función trasciende del simple registro financiero para convertirse en una herramienta de apoyo a la gestión y toma de decisiones. La contabilidad general persigue dos objetivos. El primer objetivo es proveer información útil y oportuna para la toma de decisiones financieras, administrativas y operativas, permitiendo el control presupuestario, la evaluación de desempeño y rendición. Y a su vez refleja la situación económica de la entidad, fortaleciendo la eficiencia institucional a fin de promover la equidad en la asignación de recursos y respaldando las decisiones estratégicas orientadas a la mejora continua. ¿Sí? El primer objetivo, proveer información útil y oportuna, es decir, que tiene que ser mes a mes, posiblemente día a día, registrar esas operaciones que realiza para tener un grado de detalle de en qué está gastando y cuáles son los ingresos que estamos teniendo. Y si hay alguna desviación, detectarla en forma oportuna. Y que refleja la situación económica de la entidad y a través de los distintos estados que tiene que presentar la entidad para los agentes externos o internos. Hablamos de agentes externos, los bancos, la FIP, alguna entidad gubernamental como puede ser la municipalidad o la provincia. Esto sirve para el pago de lo que son impuestos, tasas municipales, ingresos brutos, IVA, ganancia. Es la base para el pago de los impuestos. Vamos a la primera diferencia. ¿Qué es la contabilidad financiera y qué es la contabilidad de costos? Recién estuvimos hablando de la contabilidad en general y ahora vamos a hablar de las distintas contabilidades en particular.
La contabilidad financiera constituye el sistema formal de registro que refleja la situación económica patrimonial de una organización en un periodo dado. ¿Sí? Fue lo que estuvimos diciendo recién, se rige por normas contables, tiene que tener como una especie de orden, un registro que no se puede alterar y tiene que cumplir con distintos patrones que son inalterables que hace la legalidad de la contabilidad. En cambio, la contabilidad de costos no está regida por ninguna norma. La contabilidad de costos analiza la composición y el comportamiento de los costos asociados a cada unidad de servicio o a cada unidad productiva. En sí, la contabilidad de costos complementa a la contabilidad financiera al ofrecer información analítica sobre los recursos consumidos en cada proceso. Es decir, la contabilidad de costos me mide cuánto gasté en mano de obra, cuánto gasté en materiales, cuánto gasté en costos indirectos de fabricación. Me da un resultado exacto de cuál fue el costo por atención del paciente, el costo de las camas de terapia intensiva, el costo de una unidad de servicio como puede ser el laboratorio. La contabilidad de costos apoya a la contabilidad financiera. Luego tenemos la contabilidad gerencial en comparación con la contabilidad de costos. La contabilidad gerencial transforma los datos contables de la contabilidad financiera en información útil para la planificación, control y toma de decisiones dentro de la organización. Es más abarcativa la contabilidad gerencial que la contabilidad financiera, ¿sí? Ya la contabilidad gerencial la usamos para planificar, para proyectar a futuro cuál es el rumbo que va a tomar la institución. Y la contabilidad de costos suministra los datos cuantitativos, es decir, en números, necesarios para que la gestión pueda evaluar los resultados y planificar estrategias de mejora. En este caso, la contabilidad de costos genera información técnica, mientras que la contabilidad gerencial transforma en conocimiento útil para la administración. Es decir, la contabilidad gerencial genera indicadores en donde nos va marcando el rumbo que tiene la entidad, es decir, si la entidad está yendo de manera correcta o si se está desviando respecto a lo que se había planificado. Si se desvió, que estamos haciendo ese control de la planificación, se deben tomar nuevas decisiones para corregir el rumbo o bien para fijar un rumbo nuevo. Y la contabilidad estratégica sirve para controlar y planificar internamente, así como también para apoyar el diseño y la ejecución de las estrategias competitivas. Busca comprender de qué manera el uso de los recursos contribuye al logro de objetivos institucionales y la creación de valor para los pacientes y la comunidad. ¿Qué mide esta contabilidad estratégica? Mide, por ejemplo, cuántos insumos utilicé en un paciente, si el paciente está satisfecho con la atención, si el paciente está insatisfecho, ya sea por que no puede conseguir turno o porque tiene un turno a las 6 de la tarde y se termina atendiendo a las 8 de la tarde. Mide en sí el grado de satisfacción de la atención que le hemos dado en los centros de salud, en los hospitales. Es súper importante porque un paciente satisfecho es un paciente que vuelve. Un paciente insatisfecho es un paciente que no vuelve y muy probablemente hagan que otros pacientes tampoco vuelvan porque no van a tener un comentario favorable respecto a la entidad de lo que estamos. Por lo tanto, la contabilidad estratégica trata de medir a través de indicadores de satisfacción cuál es la satisfacción que tienen los pacientes respecto a la atención que le brindamos en la clínica. Ahora bien, estuvimos hablando de las contabilidades, ahora pasamos a la administración. La administración estudia la manera en que las organizaciones utilizan sus recursos para alcanzar los objetivos de forma eficaz y eficiente. Es un proceso continuo que integra todas las organizaciones, todas las funciones de la organización. La administración es más abarcativa que la contabilidad, mide a las clínicas o a los sanatorios o a las entidades sanitarias como un todo, es decir, la observa desde arriba, ve desde la administración, el servicio de mantenimiento, de limpieza, cocina,
y articula de qué manera utilizo esos recursos para alcanzar los objetivos de forma eficaz y eficiente. Y es un proceso continuo que integra todas las funciones de la organización. El proceso administrativo que tiene la administración lo podemos dividir en 4 partes. Planificación, o 4 etapas: planificación, organización, dirección y control. La planificación es la definición de los objetivos, estrategias y metas de la organización. La planificación siempre es tomada en base de los directivos, es decir, dueños, socios y gerentes, que son los que marcan los objetivos que quieren para su establecimiento sanitario, cuáles son las estrategias que van a utilizar y cuáles son las metas que debe alcanzar la organización. Por ejemplo, yo tengo un instituto que se dedica solamente a diagnóstico por imagen. Entonces, el objetivo puede ser el número 1 en la provincia de Córdoba o en la provincia de Santa Fe o en el lugar o en una ciudad de diagnóstico por imagen. ¿Qué estrategias puede utilizar? Maquinaria, sí, equipos de última generación, turnos 24 horas, estacionamiento gratis, consultas simultáneas, es decir, de un turno paso al otro y al otro sin tiempo de espera. Cada directorio o cada dueño o cada socio va a elegir las estrategias que quiera para alcanzar las metas de la organización, que siempre es en base al objetivo que yo tuve, teniendo en cuenta que siempre la meta de una organización privada es ganar la mayor cantidad de dinero y una organización pública es satisfacer la mayor cantidad de pacientes con una cantidad escasa y limitada de recursos. La organización es la estructuración de esos recursos humanos, materiales y financieros. Es decir, con qué materiales cuenta. Material, hablamos de materia prima, medicamentos, insumos para operaciones, la comida para atender las camas, la cantidad de camas. Los humanos, hablamos de la mano de obra que tiene, cantidad de enfermeros, anestesistas, cirujanos, bioquímicos. Hablamos del recurso humano o la mano de obra directa de los centros de salud. Y financiero en este caso se refiere a con cuánto dinero dispongo para hacer frente al pago de sueldos, a la compra de materiales según la demanda que tengamos, teniendo en cuenta que esa demanda generalmente en los hospitales es estacional. Yo tengo como muy marcados los ciclos en donde yo tengo que hacer frente. Por ejemplo, cuando está comenzando el otoño, empiezan las demandas de gripe, neumonía, si es una neumonía, de infecciones respiratorias. Si es una neumonía, muy probablemente necesite camas. Entonces tengo que ver la cantidad de camas disponibles que tengo para atender a esos pacientes que tienen neumonía. A su vez, para una neumonía necesito hacer una radiografía, hacer análisis para ver el grado de infección, la consulta médica, diagnosticamos al paciente, lo hacemos volver nuevamente, si es necesario otra placa. Es decir, requiere de una organización y una coordinación entre los recursos humanos, médicos, enfermeros, eh, la gente de los camilleros, que presta función en el hospital, los materiales que tengo, ¿sí? Como por ejemplo, si puedo, el contraste para una radiografía o si tengo los medicamentos para darle a esa persona para que se vaya con el antibiótico a su casa, y los recursos financieros para ver si puedo hacer frente al pago de esos sueldos y a la compra de medicamentos. Luego viene la dirección, que la dirección generalmente está a cargo de un médico, que es el liderazgo y coordinación del personal para que se cumplimenten las metas. Es decir, este médico o este director de la organización es el encargado de velar que todo se lleve a cabo a fin de que se cumplan los objetivos, que se apliquen las estrategias y las metas de la organización. Y la última parte es el control, que es la evaluación de los resultados obtenidos y aplicación de las medidas correctivas. Yo voy evaluando mes a mes para ver si lo que yo planifiqué a futuro se va cumpliendo. Si eso no se cumple, ¿sí? En esta evaluación yo tengo alguna desviación de resultados u objetivos que no estoy llegando, ahí es cuando aplicamos medidas correctivas. Por ejemplo,
Si yo supuse que para los pacientes con neumonía iba a poder atender una capacidad de 30 y por alguna patología especial o una epidemia esa cantidad aumenta de 30 a 60, significa que yo tengo que duplicar mi capacidad de recursos humanos, materiales y financieros. Cuando yo evalúo que estoy atendiendo más pacientes de lo que yo originariamente planifiqué que iba a atender, tengo que aplicar una medida correctiva. ¿Qué medida correctiva puede ser? Comprar más antibióticos, contratar por 2 o 3 meses a alguien, un médico más, dos médicos más, alguien, un bioquímico adicional, para hacer frente a esa demanda que no la planifiqué, pero que ahora sí la tengo. Eso es el módulo 1, que es más o menos como una definición de lo que es la contabilidad, los distintos tipos de contabilidad y la administración. Hace más bien a la organización y el funcionamiento de los centros de salud y a la documentación que tienen que presentar y elaborar propiamente dicho. Ahora bien, en el bloque 2 hablamos de la introducción a la contabilidad de costos. Ya nos vamos entrando específicamente a lo que son los costos dentro de los centros de salud. Resumiendo lo que habíamos visto en el bloque anterior, la contabilidad de costos es una rama especializada de la contabilidad que tiene como propósito identificar, medir, registrar y analizar los costos en los que incurre una organización para producir bienes o prestar servicios. En este caso, en las entidades de salud, siempre hablamos de prestar servicios, ya que una entidad de salud no produce un bien como podría ser una mesa, una silla, un mueble de cocina o un auto, ¿sí? Entonces, básicamente nos vamos a centrar en la prestación de servicio. En el ámbito sanitario, su función es fundamental ya que permite conocer con precisión cuánto cuesta atender un paciente, realizar una cirugía o mantener en funcionamiento un área específica del hospital. A esto ya lo vamos a profundizar, pero básicamente la contabilidad de costo me da cuál es el costo por atención del paciente, cuál es el costo por realizar una cirugía o cuál es el costo para mantener en funcionamiento un área específica del hospital. Por ejemplo, un laboratorio. Este costo que yo voy obteniendo por paciente o por cirugía o por mantener un área es el punto de partida para yo poder fijar un precio, que es el precio que va a tener que abonar el paciente por la prestación que hace el hospital. O bien es el precio que le va a pasar la institución a la obra social por la atención del paciente. Por eso es importante conocer lo más exacto que se pueda estos costos. ¿Para qué? Para no cobrar un precio muy excesivo o no cobrar un precio muy bajo en relación al costo real de la atención del paciente, de la realización de la cirugía o del funcionamiento del área específica. Y acá tenemos que dividir bien las definiciones entre lo que es un costo, lo que es un gasto y lo que es una pérdida. En términos generales puede resultar similar, pero hay una diferencia muy grande entre uno y otro. El costo es el valor de los recursos utilizados directamente en la producción de un bien o en la prestación de un servicio. Por ejemplo, un costo es el valor de la mano de obra del cirujano, los descartables que usamos para la cirugía, el costo de la anestesia para la cirugía, la medicación que le ponemos en el suero para llevar adelante la cirugía, ¿sí? Todos esos elementos, materia prima y mano de obra que fuimos gastando, algunos conceptos de luz, que son los costos indirectos de fabricación, eso lo vamos a profundizar después, todos esos costos que hacen a la prestación del servicio es un costo. A diferencia de un gasto, que es el consumo de recursos que no está directamente vinculado con la producción o la prestación del servicio, pero que resulta necesario para el funcionamiento general de la institución, como puede ser el departamento de administración. Si bien el departamento de administración no está directamente ligado con la prestación del servicio, por el ejemplo anterior, la cirugía, sí es necesario para que la institución funcione. Por eso hacemos esta gran clasificación del costo, que está vinculado directamente con la prestación del servicio, y el gasto,
que es un consumo de recursos que no está vinculado directamente, pero que sí es necesario para el funcionamiento general de la institución. Y la pérdida son disminuciones de patrimonio originados por hechos imprevistos o extraordinarios que no forman parte del ciclo normal de operaciones. Por ejemplo, yo soy el gerente de compra de un hospital y viene un viajante de medicamentos y me dice que tiene un medicamento para las vías respiratorias al 50% de su valor, de su costo, ¿sí? Entonces yo como gerente estoy tentado de comprar un medicamento al 50% de su valor, por lo tanto sería como muy eficiente en esas compras. Pero ¿qué pasa si ese medicamento tiene un vencimiento de 4 meses? Entonces yo compro ese medicamento, lo dejo en el depósito, en la farmacia, pero no tengo la cantidad de pacientes para entregarle ese medicamento. Por lo tanto, me queda un stock o un remanente de ese medicamento que yo compré a bajo precio porque iba a tener una ganancia extraordinaria la institución financiera. Resulta que cuando vuelve la patología al otro año, mayo, junio, me doy cuenta que esos medicamentos ya están vencidos porque tenían un vencimiento a 4 meses del momento de la compra. Por lo tanto, en ese momento que yo me doy cuenta, es una pérdida porque yo no lo puedo volver a utilizar, ¿sí? Tiene que ser destruido. Entonces, esa pérdida es la disminución del patrimonio, es decir, porque me disminuyo mi stock en farmacia, que es un hecho imprevisto porque no me di cuenta del vencimiento, es extraordinario porque no pasa simultáneamente o no tiene una repetición mes a mes, y que no forman parte del ciclo normal de la operación, es decir, que no es rutinario en cuanto a lo que sucedió. Y ahora vamos a ver la clasificación de los costos según el nivel de actividad. Según el nivel de actividad, entendemos por nivel de actividad, por ejemplo, la cantidad de pacientes que yo atiendo, ¿sí? Yo puedo atender en el mes un paciente, 5, 50 o 100. No hay como una cantidad exacta de cuántos pacientes debo atender yo por mes. Es según la demanda de los pacientes que caen en mi institución para hacerse atender. Eso es lo que se denomina nivel de actividad. Ahora bien, teniendo en cuenta este nivel de actividad, los costos pueden ser fijos, variables o mixtos. Un costo fijo son aquellos costos que permanecen constantes dentro de un rango determinado independientemente del volumen de actividad. Por ejemplo, el alquiler. ¿Sí? El alquiler es un costo fijo que si yo alquilo el lugar donde está la institución, yo atiendo a un paciente 50 o 100% por mes, mi costo de alquiler va a ser siempre el mismo. No va a cambiar en el corto y mediano plazo mi costo de alquiler. Ahora bien, mi costo variable dice que cambia en proporción directa al nivel de actividad. ¿Qué significa esto? Que a mayor número de pacientes o procedimientos realizados, mayor será el consumo de insumos o de medicamentos. No es lo mismo que yo atienda con medicamentos a una persona que está internada que a 5, que a 25, que a 100 personas. Es decir, a mayor personas internadas va a ser mayor el gasto de medicamentos que voy a tener, o mayor la cantidad de sueros utilizados, o mayor la cantidad de comidas que yo deba dar a esos pacientes para que se alimenten. Por eso es variable, porque va cambiando su costo o su valor total en función del nivel de actividad, en función de los pacientes que tenemos. Y los costos mixtos son aquellos elementos fijos y variables. Por ejemplo, para que entendamos, la factura de luz o la factura de gas viene con un componente fijo y un componente variable. Si yo me fui de vacaciones un mes y no prendí la cocina, yo solamente voy a pagar el componente fijo porque yo no tengo gasto. No he tenido ningún consumo de gas. Ahora bien, si yo estoy en un mes normal y utilizo la cocina para cocinar 2 o 3 veces al día, yo voy a tener mi costo fijo más mi costo variable en función del uso de los metros cúbicos del gas. Con la luz pasa exactamente lo mismo. Yo tengo un cargo fijo de luz y un cargo variable en base al consumo. El consumo está en kilowatts, el gas está en metros cúbicos. Eso sería lo que se denomina nivel de actividad. Y el material da un ejemplo
que algunos mantenimientos de equipos tienen un cargo fijo y a su vez un cargo mensual conforme a la cantidad de veces que tenga que ir el técnico a reparar o poner en punto el equipo. Lo mismo pasa con los ascensores. Un ascensor tiene un cargo fijo mensual que por estar a disposición en el mantenimiento y un cargo fijo variable que es en función de cuál es el desperfecto que tiene el ascensor, cuánto es lo que me va a costar arreglarlo. Y acá hice un cuadrito, agregué un cuadro y el estado de resultados para que tengamos en cuenta la diferencia de costo, gastos y pérdidas. Dice, el costo son los desembolsos o recursos utilizados directamente en la producción o adquisición de bienes o servicios. Estos están relacionados con la creación de un producto o servicio que generará ingresos como materiales, mano de obra y otros costos de producción. Es decir, está destinado directamente con la generación de ingresos. Ahora bien, un gasto son esos desembolsos que se realizan para mantener las operaciones de la empresa y generar ingresos, pero no están directamente ligados con la producción, que son los gastos de administración, los gastos de venta, los gastos financieros, que ahí podemos incluir al salario de los administrativos, la publicidad y el alquiler. Y dentro de un estado de resultado, el costo viene luego de las ventas, es decir, yo a las ventas les resto, o en este caso serían los ingresos por servicios prestados, les resto el costo de esos servicios, me da la utilidad bruta. Si yo a esa utilidad bruta les resto los gastos, me da la utilidad neta. Si bien los dos son erogaciones por parte de las instituciones de salud, hay que diferenciarlas bien para saber qué es un costo y qué es un gasto. A qué le puedo atribuir valor con una generación futura de ingresos directa y a cuál no. ¿Para qué sirve esto básicamente? Primero porque la contabilidad sí lo pide, pero lo fundamental para la contabilidad de costos, esta diferencia es que me permite ponerle un precio adecuado a la prestación que estoy efectuando, a la prestación que estoy dando. El bloque 3 del módulo 1 habla de el comportamiento de los costos. ¿Y qué nos referimos cuando hablamos del comportamiento de los costos? Es al modo en que se modifican como consecuencias de las variaciones de la producción o en la prestación de servicios, lo que implica estudiar su relación con los niveles de actividad. Los hospitales, clínicas y centros asistenciales combinan procesos clínicos, administrativos y de apoyo que generan diferentes tipos de costos. Estos costos pueden ser a corto plazo, mediano plazo o largo plazo. A corto plazo ayuda a determinar si me conviene aumentar la producción, reducir servicios o modificar precios. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo bien diferenciado el costo fijo del costo variable, el costo fijo dijimos que a mediano y corto plazo es inalterable, es decir, yo no puedo modificar su valor. En cambio, el costo variable a corto y mediano plazo, como la función lo dice, es variable y yo lo puedo ir modificando. Entonces, a mayor cantidad de pacientes que yo atienda, mi costo fijo unitario va a tender a disminuir. Ya lo vamos a ver en un gráfico. A mediano plazo, este estudio o diferenciación de los costos fijos, variables y mixtos facilita la planificación de los presupuestos y la evaluación de las eficiencias en los procesos. Es decir, me permite ver cuán eficiente fui en los procesos, si al momento de planificar y fijar objetivos al comienzo del año, yo estoy cumpliendo con esa planificación, si estoy dentro de las líneas generales o tengo una desviación respecto a mi objetivo. Si yo tengo una desviación, que eso lo mido por la evaluación, la debo corregir. Y ahí es cuando yo mido la eficiencia en los procesos, ¿sí? Significa que si yo en un proceso fui eficiente conforme a las actividades que debía realizar, o fui ineficiente porque hice actividades de más, porque la actividad que hice la hice en forma equivocada y debéis repetir procesos. Un ejemplo concreto,
me hago un laboratorio, ese laboratorio me da un valor que no está dentro de los parámetros, pero que no se debe a la patología, sino que se debe a un error sistemático del laboratorio. En ese caso, hay una ineficiencia en el proceso del laboratorio y eso es lo que a mí me permite planificar. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque yo voy a aumentar considerablemente los costos del laboratorio. Si yo atiendo 10 pacientes y tengo planificado que esos 10 laboratorios para 10 pacientes va a tener un costo de 50.000 pesos y estoy teniendo un costo de 130.000 pesos, significa que hay un proceso que no está funcionando adecuadamente. Eso surge de la evaluación de los costos y de la planificación. Por lo tanto, debo corregir ese proceso eliminando las ineficiencias. Ahí veré dentro del laboratorio qué es lo que lo causa. Si lo causa el profesional, es decir, la mano de obra, si hay un material que no está en las condiciones porque está vencido, materia prima, o si lo causa algún equipo, ¿sí? Entonces ya empiezo como a hurgar dentro del laboratorio qué es lo que a mí me hace que un análisis lo deba hacer 2 o 3 veces, ya que me aumenta el costo y me aumenta la insatisfacción del paciente. Recordemos que el principal indicador de la gestión de salud es la satisfacción o insatisfacción que tiene el paciente. Y a largo plazo, este análisis del costo fijo, variable y mixto sirve para orientar a los inversores, rediseñar estructura y la política de sostenibilidad financiera. Por ejemplo, a largo plazo, todos los costos tienden a ser variables. Es decir, a largo plazo, el costo fijo tiende a ser variable. ¿Por qué? Porque yo puedo renegociar el precio del alquiler, yo puedo renegociar el precio de el mantenimiento de los equipos, la cantidad de personal que tengo en planta permanente, oriento las inversiones y rediseño estructurales. ¿Por qué? Porque si yo veo que tengo mucha demanda, puedo ampliar mi capacidad instalada, es decir, puedo hacer nuevas camas, puedo agrandar el laboratorio, poner otra terapia intensiva más. A largo plazo, tiende a la sostenibilidad financiera, es decir, ver en qué me estoy especializando, cuál es la demanda que tengo y la capacidad que tengo. Si yo tengo una capacidad al 100% ocupada de mi institución y sigo teniendo demanda y a largo plazo voy a tener que ampliar mi capacidad para poder hacer frente a esa demanda. Por eso dice que orienta las inversiones, es decir, si yo tengo mucha demanda en terapia intensiva, tengo mucha demanda en estudios, tengo mucha demanda de embarazadas. Entonces, según la demanda que yo tengo, son las nuevas áreas que voy abriendo para ampliar las áreas que ya tenía o bien ampliar un área que antes no tenía. Volvemos a la definición de costo fijo. Costos fijos son aquellos que permanecen constantes en su valor total independientemente del nivel de actividad y hablamos siempre de un rango determinado. Este rango determinado, ¿qué significa? Que si yo tengo una capacidad máxima de 10 personas y quiero atender 12, tengo que salir a alquilar un lugar más grande. Entonces mi costo fijo del alquiler, que antes era de 3 millones de pesos, ahora pasa a ser de 4 millones y medio, pero yo paso de atender 10 pacientes a 15 pacientes. Entonces, dentro de ese límite o rango relevante, que es la capacidad máxima que yo tengo, en este caso de 10 pacientes, mi costo se mantiene inalterable, ¿sí? Permanece constante. Repito el concepto de rango relevante. Si yo quiero salir de ese rango porque tengo mucha demanda, lo que yo hago es, tengo que salir a alquilar un lugar más grande para atender mayor paciente. Entonces, dentro de ese rango relevante se mantiene constante. Si yo salgo del rango relevante, vuelvo a tener un nuevo costo fijo con un valor superior o inversamente con un valor menor si yo tengo un espacio para 10 pacientes y atiendo solamente 3. ¿Sí? Entonces, el límite o rango relevante establece el alcance en un periodo de tiempo del rango de actividad en el cual los costos fijos se mantienen de esa manera, es decir, inalterables o fijos. Y el costo variable
cambia de manera directa o proporcional con el volumen de actividad. Repetimos el ejemplo de recién. Si yo tengo 3 pacientes en terapia intensiva, el uso del suero va a variar a si yo tengo 10 pacientes o si tengo uno o si no tengo ninguno. Si yo no tengo ningún paciente de terapia intensiva, en esa zona o en esa área no voy a tener gasto de sueros o de medicamentos. Si yo tengo 3 pacientes, mis costos variables van a aumentar para atender a esos 3 pacientes. Y si yo tengo 10 pacientes, mis costos variables, medicamentos, sueros, comida si puede comer, va a aumentar en la misma proporción que mi nivel de actividad, o en este caso, que mi cantidad de pacientes. Los costos variables totales son controlables normalmente a corto plazo. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir un mejor precio y una igualdad de calidad en cuanto a medicamentos. Entonces yo tengo el medicamento A, que me sale 1000 pesos, y el medicamento B, que me sale 800 pesos, y son exactamente iguales en cuanto a las prestaciones que me brindan esos medicamentos, yo dejo de comprar el medicamento A para comprar el medicamento B. Por eso que son controlables normalmente a corto plazo, porque yo puedo elegir cuánto es el costo que yo quiero pagar por eso, o sea, por ese servicio. Resulta fundamental para medir la eficiencia operativa. Los administradores o los gerentes pueden identificar cuáles aumentan en proporción razonable y cuáles podrían estar creciendo por ineficiencia o desperdicios. Volvemos a el ejemplo del laboratorio. Si en el laboratorio yo tengo que por determinada patología tengo que hacer 2 o 3 laboratorios porque los resultados que me arrojan son, no son normales, ¿sí? Son erróneos o están equivocados. En ese caso yo voy a usar, en vez de usar una vez el reactivo, voy a usar 3 veces el reactivo. En vez de usar una jeringa, voy a usar 3 jeringas. En vez de utilizar 15 minutos o una hora de mano de obra, voy a utilizar 3 horas de mano de obra o 45 minutos de mano de obra. Entonces, lo que a mí me debería demandar un costo de 10, me está demandando un costo de 30. Entonces, por eso dice que los gerentes pueden identificar cuáles aumentan en proporción razonable, un laboratorio o una jeringa, y cuáles están creciendo por ineficiencia o desperdicios. Un mismo laboratorio, pero utilizo 3 jeringas por 3 extracciones de sangre. Y el costo mixto o semivariable o semifijo, en sí la terminología es exactamente la misma. Dice que son aquellos que incluyen componentes tanto fijos como variables, presentan una parte constante que no depende del nivel de actividad y otra que varía en función del volumen de los servicios prestados. Este tipo de costos plantea un desafío para la parte contable, ya que es necesario para poder hacer un análisis correcto de los costos, separar lo que es la parte fija y la parte variable. Y para esta separación existen 3 métodos. Quédense tranquilo que no le van a tomar un cálculo matemático de cómo se hace una separación de un costo fijo y un costo variable en estos costos mixtos, ¿sí? Pero deben saber que existen 3 métodos generalmente para descomponer dentro de un costo mixto cuál es la parte fija y cuál es la parte variable. Uno de los métodos, que es el más sencillo, pero el más inexacto, es el método punto alto y punto bajo, que consiste en identificar el nivel de actividad más alto y el nivel de actividad más bajo dentro de un periodo y calcular las variaciones que existen entre ambos puntos. Por ejemplo, semana 1 y semana 4. En la semana 1 atendí 150 pacientes y en la semana 4 atendí 30 pacientes. En la semana 1, que atendí 150 pacientes, voy a tener un costo mayor, costo fijo, más costo variable por la atención de esos 150 pacientes, que en la semana 4, que solamente atendí 50 pacientes. Entonces, la diferencia de ambos costos, según de los ambos costos totales de el mes de la semana 1 y la semana 4, calculo la variación que existe entre ambos. Esa variación que existe la tomo como costo variable y la variación que no existe es el costo fijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el costo fijo lo tengo lo mismo
¿Y qué me en la semana 1 y semana 4 el costo fijo es exactamente el mismo? El alquiler, los sueldos, los seguros. Pero la parte variable me va aumentando en función de la cantidad de atención del paciente. Entonces, ¿yo qué hago? Una semana con mucha atención, una semana con poca atención de paciente, resto esos conceptos y ahí saco la diferencia, la parte variable y la otra parte del total de los costos menos los costos variables me da el costo fijo. Ya lo vamos a ver en un gráfico para que se entienda. Gráfico de dispersión dice que se representan las relaciones entre costos totales y el nivel de actividad en un gráfico. Para esto ya se usan herramientas estadísticas que yo le voy cargando la información día a día y me representa en una línea recta cuáles son las distintas desviaciones que voy teniendo entre los costos totales fijos y variables, que sale de la simple observación. Y el estadístico regresión lineal, que utiliza técnicas matemáticas más precisas para estimar la ecuación del costo total y descomponerlos en sus componentes fijos y variables, que los vemos ahora. Estos son los gráficos de los costos fijos totales y unitarios y el gráfico de los costos variables totales y unitarios. Vemos el primer gráfico a la derecha que dice gráfica costos fijos. Vemos que tenemos una línea recta que es el costo fijo total. ¿Qué significa esto? Que independientemente de la cantidad Q abajo, que sería mi nivel de actividad o mi nivel de pacientes, a medida que aumenta el número de atención de pacientes, mi costo no varía. Ahora bien, si yo quiero dividir el costo fijo dividido en la cantidad de pacientes que yo voy atendiendo, a mayor paciente, mi costo fijo medio se va haciendo cada vez más chico. Por ejemplo, supongamos que el costo del alquiler es de 10 y yo atendí un solo paciente. Entonces mi costo fijo unitario es de 10. Pero si yo atiendo dos pacientes, mi costo fijo unitario pasa a ser de 5. 10, que es mi costo fijo total, dividido los dos pacientes. Ese cociente me da 5, es decir, que podría decir que por cada atención de paciente tuve un costo fijo de 5 pesos. Ahora bien, si yo atiendo a 10 pacientes, mi costo fijo unitario va a ser de 1. Mi costo fijo total es de 10, dividido mi cantidad de pacientes de 10, mi costo fijo unitario es de 1. Sí, eso me quiere decir que yo le puedo atribuir el alquiler 1 peso a cada paciente atendido. Eso hace que a nivel unitario mi costo fijo, a medida que aumenta mi prestación o mayor cantidad de pacientes atendidos, tiende a disminuir. Ahora bien, en el gráfico de costos variables pasa exactamente al revés. Mi costo variable unitario es siempre el mismo. Yo compre una unidad, 10 unidades o 15 unidades, el precio del suero va a ser exactamente el mismo. Supongamos 45 pesos. Si yo atiendo a un paciente o atiendo 10 pacientes, el precio unitario del suero no va a cambiar. Ahora bien, ¿qué pasa con mi costo variable total? Va a ir cambiando. Si yo atiendo a un paciente, voy a gastar 45 pesos en sueros. Si atiendo a 10 pacientes, voy a gastar 450 pesos en suero. Y si atiendo a 100 pacientes, voy a gastar 4.500 pesos en suero. Es decir, a medida que yo voy aumentando la cantidad de pacientes que atiendo, mi costo variable total va aumentando. Mi costo fijo permanece constante, mi costo variable unitario permanece constante. El precio no me cambia. ¿Qué me cambian los costos variables? La cantidad de erogación que yo voy teniendo a medida que aumenta la cantidad de pacientes atendidos. Y este gráfico que está acá es el gráfico del rango relevante. Por ejemplo, si yo atiendo entre 120.000 y 240.000 pacientes, yo me encuentro dentro de este costo, que yo pago 80.000 pesos. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a atender más de 240.000 pacientes? Yo tengo que salir a alquilar o voy a tener mayor erogación de costos fijos que me va a pasar de 80 a 120. Es decir, ahí mi costo fijo cambia, pero cambia para volver a pasar a ser fijo, ¿sí? Y si yo atiendo menos de 120 pacientes, yo puedo alquilar un lugar más chico, que voy a tener un costo fijo de 80, entre 0 pacientes y 120. Pero estos cambios no son cambios rápidos en mediano y corto plazo.
son más bien cambios que se dan a largo plazo, porque yo tengo un contrato de alquiler de por lo menos 2 o 3 años que respetar. Por lo tanto, este rango relevante se va a mantener en un periodo de tiempo mediano o largo plazo. Y esta gráfica es la suma del costo fijo más el costo variable. Dijimos que el costo fijo total es esta línea recta que tengo aquí, que parte de 10.000, en donde me dice que independientemente de la cantidad de pacientes, sean 20, 40, 60 o 120, que atendamos, va a ser inalterable. Por ejemplo, la nómina de sueldos del personal de planta permanente de la institución. Ahora bien, mi costo variable va a ir aumentando a medida que vaya aumentando la cantidad de pacientes que yo atiendo. Si yo sumo mi costo fijo más mi costo variable, obtengo mi costo total. Que la línea del costo total parte de el origen de mi costo fijo. ¿Por qué? Si yo no atiendo ningún paciente, yo no voy a tener ningún costo variable, no tengo gastos de medicación, no tengo gastos de comida, no tengo gastos de medicamentos. Entonces mi costo en ese momento va a ser igual al costo fijo. Ahora bien, a medida que yo empiezo a atender pacientes, mi costo total va a ir aumentando en la misma proporción que va a aumentar mi costo variable. Por lo tanto, mi costo total es la suma del costo fijo total más el costo variable total. ¿Cómo estamos de hora? Bien. Y el último bloque, que es el bloque 4 del módulo 1, ya habla de los sistemas de costeo. Y empieza hablando de la clasificación de costos de acuerdo al grado de identificación con el objeto de costos. Vamos a poner primero un ejemplo de una mesa, cómo se construye una mesa, y después vamos a trasladar un ejemplo de una institución sanitaria propiamente dicha. Tenemos dos tipos de costos, el costo directo y el costo indirecto. Supongamos que fabricamos una mesa y necesitamos materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Materia prima puede ser la madera, ¿sí? Sabemos cuánta madera necesitamos para producir una mesa. Mano de obra, sabemos cuántas horas necesitamos para producir esa mesa. Y después tenemos pegamento, clavos, que en sí no sabemos bien cuánto usamos para encolar la mesa, podemos utilizar más o menos, o bien con cuántos clavos fijamos ese pegado que hicimos. Esos serían los costos indirectos de fabricación. Entonces, para calcular el costo de la mesa, a la materia prima y a la cantidad de horas utilizadas la puedo asignar directamente, ¿sí? Puedo decir que yo utilicé para la mesa 1 metro de madera y ese metro de madera sale 1.500 pesos. Entonces, la mesa va a tener de costo de madera 1.500 pesos. Y en cuanto a la mano de obra, que es el otro elemento del costo, yo sé que utilicé 2 horas y la hora vale 500 pesos. Entonces, mi mesa va a tener de mano de obra 1.000 pesos porque utilicé 2 horas para la construcción. Y en cuanto a los clavos, voy a necesitar como una base de asignación para ver cuántos clavos utilizo para hacer una gran cantidad de mesas, o bien cuál es la proporción de energía que yo necesito para producir mesas durante un mes, ¿sí? Esos serían mis costos indirectos de fabricación. Entonces, mis costos se dividen en costos directos, materia prima y mano de obra directa, e indirectos, que son costos indirectos de fabricación. Esa definición se hace con la facilidad o dificultad para asociarlo con un objeto del costo. ¿Qué es un objeto de costo? Es todo aquello por lo cual queremos hacer una medición separada del costo. Por ejemplo, ¿cuánto me sale una mesa? ¿Cuánto me sale un mueble de cocina? ¿Cuánto me sale producir un auto? ¿Sí? O dentro de una misma carpintería, no es lo mismo el costo de una silla, el costo de una mesa o el costo de un placar. ¿Sí? Entonces, mi objeto de costo es todo aquello para lo que yo quiera realizar una medición de costos. ¿Cuántos objetos de costo vamos a tener? La cantidad de cálculos de costos que querramos nosotros saber. Por ejemplo, cuánto sale el costo de un laboratorio, cuánto sale el costo de una cirugía, cuánto sale el costo del área de cocina,
cuánto sale un costo de el hospital en su conjunto. Es decir, dentro de ese costo de cirugía, de laboratorio, de cocina, voy a tener elementos directos y elementos indirectos. Vamos, por ejemplo, con la cocina del hospital o de la institución sanitaria. En la cocina yo tengo mano de obra, ¿sí? Que yo sé cuántas horas de cocina trabajan los cocineros para elaborar las viandas de los pacientes. Tengo materiales, la verdura y la carne que van a utilizar para producir esas viandas, ¿sí? Y yo sé cada vianda cuánto insume de esos recursos. Por ejemplo, cada vianda tiene una costeleta, una pechuga de pollo y 300 gramos de papa. Y el cocinero demoró 2 horas en prepararla. A su vez también tengo la bandejita en la que se sirve, ¿sí? Costos directos. Pero también tengo el gas. Y la cocina funciona todo el día. Entonces yo no tengo que buscar una base para ese costo indirecto, cargárselo a cada menú o a cada ración que yo sirvo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, tenemos costos directos e indirectos y lo podemos utilizar para calcular lo que nosotros querramos medir. El costo total de la institución, el costo de una cirugía, el costo de un laboratorio, el costo de una terapia intensiva o el costo de una atención, de una consulta médica a una persona que viene por una patología de un resfrío, ¿sí? Que no requiere mayores intervenciones o pasos posteriores. Clasificación de acuerdo al objeto del costo, dijimos que teníamos costos directos y los costos indirectos. Los costos directos son aquellos que pueden identificarse, medirse y asignarse de manera inmediata a un producto, servicio o paciente, sin necesidad de utilizar criterios de prorrateo o de estimación. Representan los recursos que se consumen directamente con la prestación del servicio. Por ejemplo, la mano de obra, cuánto cobra un anestesista por una cirugía de corazón, y en cuanto a materiales, cuánto suero utilizo en la cirugía, ¿sí? O qué medicación necesito para atender esa cirugía. Y los costos indirectos son aquellos que no pueden asociarse directamente con un producto o servicio específico, ya que benefician simultáneamente a varias áreas o actividades. Estos costos deben asignarse mediante criterio de distribución o bases de prorrateo. Por ejemplo, la luz o la energía. La institución sanitaria, sanatorios, clínicas u hospitales generan con una luz, pero no hay un medidor de luz en cada área donde se presta un servicio. Entonces, ¿qué debemos hacer a ese gasto mensual de luz que tenemos? Prorratearlo, tener una base de asignación que nos permita distribuir cuál es el consumo de la cocina, cuál es el consumo de la administración, cuál es el consumo de energía de los consultorios y cuál es el consumo de la terapia intensiva y de la sala de cirugía. Esos costos que no se pueden asociar directamente a la prestación, tenemos que distribuirlo de alguna manera. Para eso existen los centros de costos. ¿Qué es un centro de costos? Es una subdivisión interna dentro de la organización que ocupa o agrupa actividades homogéneas o complementarias. Estas pueden ser productivos o de apoyo. Los productivos son los que prestan servicios directamente al paciente como quirófano, laboratorio y consultorio, y de apoyo son los que brindan servicios indirectos como mantenimiento, limpieza, farmacia o administración. Por ejemplo, yo al hospital o la clínica o al centro sanitario lo puedo dividir en 2 áreas, 3 áreas, 5 áreas. El área de apoyo es una, ¿sí? Que son esos servicios indirectos, limpieza, mantenimiento, administración o farmacia. Que estos servicios o estos centros, que yo nucleo como centro de apoyo, prestan o brindan atención a todo el hospital, ¿sí? La administración brinda atención a todo el hospital, igual que la farmacia. La farmacia brinda atención a la terapia intensiva, a los consultorios, al quirófano, y sucede lo mismo con el laboratorio. Por ejemplo, el laboratorio utiliza parte de administración, utiliza parte de la limpieza,
utiliza farmacia, esos servicios indirectos. Entonces yo lo puedo dividir entre productivos, que son aquellos que me generan costos para una generación futura de ingresos, ¿sí? Y de apoyo, que serían servicios brindados por mantenimiento, limpieza, administración y farmacia. Y acá tenemos que determinar el costo según el momento en que son determinados. Y acá tenemos una primera clasificación que son los costos históricos y los costos predeterminados. Un costo histórico es el que se determina después de que las operaciones han ocurrido utilizando los registros contables reales. Yo estoy parado hoy día, 2 de mayo, 3 de mayo, de junio, perdón, estoy perdido. 2 de junio, y yo utilizo todos los registros contables del mes de mayo. Cuánto gastamos en sueldo, cuánto gastamos en medicamentos, cuánto gastamos de luz, de agua, de gas, ¿sí? Son operaciones que ya han ocurrido y que son reales. O bien puedo determinarlos en forma predeterminada, que son estimaciones que se realizan antes de que sucedan y se hace en base a estudios técnicos, análisis de consumo y experiencias pasadas. Estos costos predeterminados pueden ser estándar y presupuestados, ¿sí? Que es la segunda clasificación, pero solamente de los costos predeterminados. Yo tengo costos históricos y predeterminados, y los predeterminados los puedo subdividir en estándar y presupuestado. Un costo estándar es el valor que debería tener cada componente del costo: materia prima, mano de obra y CIF, bajo condiciones óptimas de eficiencia, ¿sí? Que esto es un requisito que debe cumplirse. Y los presupuestados son estimaciones globales de los costos que se prevé incurrir en un periodo determinado. Un costo estándar, yo sé que el laboratorio de análisis clínico me realiza 8 informes por día, ¿sí? Óptimo. Ahora bien, yo puedo presupuestar a futuro que ese laboratorio me va a hacer 8 informes clínicos de laboratorio por día durante todo un año, o bien puede estar que el laboratorio va a gastar X cantidad de plata porque a lo mejor no opera con eficiencia, o hay aumento de precio, o puede haber un aumento de la demanda. Entonces yo presupuesto en base a una estimación. No es lo mismo la cantidad de radiografías de pecho que yo realizo en invierno por tema de neumonía, que la cantidad de radiografías de pecho que yo realizo en enero, que a lo mejor son por un golpe, pero no causado por una patología. Entonces, bajo condiciones óptimas de eficiencia, yo voy a tener en invierno que trabaje en condiciones de eficiencia, porque no voy a tener capacidad ociosa. Ahora bien, en verano, la parte de radiografías de pecho, voy a estar siendo ineficiente en cuanto al uso del aparato. Entonces, bajo condiciones óptimas de eficiencia, va a tener un precio, ¿sí? Un costo. Valor presupuestado, yo tomo en cuenta otras indicaciones y son estimaciones más globales. Y ahora volvemos a la asignación de costos indirectos. Recordemos que teníamos costos directos y costos indirectos. Costos directos son aquellos que yo puedo asignar directamente al producto, como puede ser materia prima y mano de obra. Y los costos indirectos son esos que prestan servicio a todo el hospital. La asignación de los costos indirectos dice que permite distribuir de manera equitativa aquellos gastos, dice ahí, pero son costos, que no pueden atribuirse directamente a un servicio o paciente, pero que resultan esenciales para el funcionamiento de la organización. Tiene como finalidad reflejar en forma razonable la participación de cada área en el consumo de recursos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el objetivo que tiene esta distribución de costos indirectos? Es decir, cocina, vamos con la cocina y el gas. Muy probablemente la cocina y la terapia intensiva se lleven el mayor consumo de gas, ya que la cocina utiliza el gas para cocinar y la terapia intensiva para mantener calefaccionado o a determinada temperatura
la terapia intensiva. Ahora bien, la administración, la sala de espera, muy probablemente no tengan un consumo tan elevado como la cocina o la sala de terapia intensiva. Entonces yo tengo que hacer como una distribución equitativa de que consume más, tiene mayor participación en el costo, y el que consume menos tiene una menor participación en el costo. Por eso dice que tiene como finalidad reflejar de forma razonable la participación de cada área en el consumo de los recursos institucionales, garantizando que los informes contables representen la realidad económica de los servicios. Y yo esta distribución la debo hacer en base a una base de asignación, que pueden ser medidas, base de asignaciones no financieras o financieras. Las no financieras pueden ser metros cuadrados, horas hombres, cantidad de litros o kilos. Por ejemplo, yo tengo el costo del alquiler. El costo del alquiler yo no lo puedo asignar directamente a un área específica, ya que le pago el alquiler por todas las áreas del hospital. Entonces, yo puedo utilizar una base de asignación la cantidad de metros cuadrados que tiene el hospital. Entonces, yo digo que de los 100 metros cuadrados que tiene el hospital, un 50% se lleva la parte ambulatoria, un 30% se lleva internación y un 20% cocina. Entonces yo de los 100.000 pesos que gasto, el 50% lo destino como costo a la parte ambulatoria, el 30% la destino a internación y el 20% lo destino a cocina, ¿sí? Ese costo indirecto yo lo distribuí o lo dividí en base a una medida no financiera que fueron los metros cuadrados. En el tema de las maquinarias o la energía lo puedo hacer conforme al uso. Muy probablemente un consultorio no tenga, o una cocina no tenga un alto consumo de electricidad como puede tener donde hacemos radiografías o tomografías, que muy probablemente esos equipos consuman una mayor cantidad de energía que el resto, que una computadora en un módulo para hacer consultas, ¿sí? Entonces, ahí utilizamos los kilovatios. Pasa lo mismo con el metro cúbico del gas. Vemos cuánto es el consumo del gas, cuánto representa para la cocina, cuánto representa para las otras áreas, y hacemos esta distribución. O bien pueden ser medidas financieras, como puede ser el precio de venta o el costo de mano de obra directa. Por ejemplo, yo tengo que un enfermero presta servicio en la terapia intensiva y en la terapia común o en la terapia intermedia. Entonces yo tengo como objeto de costo cuál es mi costo de la terapia intensiva, cuál es mi costo de la terapia intermedia y cuál es mi costo de la terapia común. Y yo sé que mi servicio de enfermería tengo un 30% en la terapia intensiva, tengo un 20% en la terapia intermedia y un 50% en la terapia común. Y yo sé que tengo un costo de 10 millones de pesos de mano de obra de enfermeros. Yo de esos 10 millones de pesos, el 20% se lo debo asignar a la terapia intensiva, el 30%, el 20% a la terapia intermedia y el 50% a la terapia común. Ahí vemos que tenemos como base de asignación medidas financieras y no financieras. Lo que es financiero está relacionado con el costo, con un precio, son monetarios, y la no financiera está referenciadas a otros elementos como pueden ser cantidad de horas hombres trabajadas, metros cuadrados, litros, kilos. Dejo de compartir. Bien, hasta ahí es lo que fue el módulo 1. Yo traté de abarcar todos los temas que están en el material, teniendo en cuenta que la primera parte es la clasificación de las contabilidades y los otros 3 bloques es una introducción a lo que son los costos fijos y variables, directos e indirectos. En sí, el costo es el mismo, el costo de la mano de obra es un costo fijo y a su vez es un costo directo.
Es un costo fijo, ¿por qué? Porque mi planta de personal yo le pago un sueldo mes a mes, independientemente me atienda un paciente, 10 o 15. No varía, es un costo fijo. Pero es un costo directo porque yo sé que mi anestesista lo puedo asignar directamente con el costo de la operación. Un ejemplo de costo fijo indirecto. La mano de obra de mantenimiento. Yo sé que es un costo fijo, ¿sí? Porque yo le pago al personal de mantenimiento siempre el mismo sueldo, pero es indirecto porque el mantenimiento se hace a todo el hospital y a todas las áreas del hospital, entonces yo no puedo atribuirle ese costo fijo a una área específica. Entonces ahí tenemos dos ejemplos de un costo fijo directo y un costo fijo indirecto. Costo variable directo es el gasto de medicación. Yo para una operación utilizo determinada cantidad de medicamentos. Ese costo es variable y lo puedo asignar a cada operación o a cada patología o a cada paciente. Y un costo variable indirecto podrían ser las resmas de papel que utilizo para hacer los informes de laboratorio, para hacer las órdenes médicas para las obras sociales, lo utiliza administración, se utiliza en cocina para tener en cuenta qué pacientes están atendiendo. Es un costo variable porque a mayor cantidad de impresiones, mayor cantidad de resmas que utilizo, pero es indirecto porque no lo puedo asignar a un solo proceso o atención de paciente. ¿Hay alguna duda, Ricardo? ¿Algo que quieras que profundicemos? Profe, clarísimo todo. La única duda que me quedó a mí personalmente Sí. es por qué se imputa, por ejemplo, el sueldo del personal administrativo a lo que es un gasto y no como un costo mismo. ¿Por qué? Porque la administración no está relacionada directamente con el costo de producir el servicio de atención al paciente. Forma un apoyo. Es lo mismo que la parte de mantenimiento. ¿Es necesario para el funcionamiento? Sí. ¿Forma parte del costo? No. Y te voy a dar un ejemplo fuera del hospital. Vos vendés un producto, ¿sí? Elaborás tortas. Y dentro de las tortas haces publicidad. Vos tengas o no tengas esa publicidad que vos hagas en radio, televisión, en Instagram, en Facebook, a la torta la podés vender exactamente igual. Con la administración o los sueldos de administración pasa más o menos lo mismo. Vos tengas una gran administración, una pequeña administración, a la operación la vas a realizar igual, al laboratorio lo vas a hacer igual. Es necesario por el funcionamiento, sí, pero en sí no forma parte del costo propiamente dicho del servicio. Por lo tanto, en el estado de resultado es una erogación para la institución, claramente que sí, y forma parte de los gastos para tener en cuenta la utilidad. Pero dentro del estado de resultado no va ubicado como costo de venta o costo del servicio, sino va ubicado como un gasto. Pero es una comparación a los fines de decir cuánto me cuesta realmente la mano de obra directa, los materiales y esos costos indirectos de fabricación para yo calcular el costo de la cirugía y poder cobrarle al paciente. Porque si no, si yo todo lo que sean gastos de administración lo incluyo dentro de los costos de las patologías, yo voy a tener un costo elevado. Entonces, ese costo elevado va a dar que mi cirugía, en vez de salir 5 millones de pesos, va a salir 7 millones y medio. Y yo generalmente aplico un costo o un precio por esa cirugía en base al costo. Mi costo más un 50%, mi costo más un 100%. Entonces, si mi costo de la cirugía son 5 millones de pesos y yo le aplico un 100%, yo le voy a cobrar al paciente 10 millones de pesos. ¿Sí? 5 va a ser como ingreso y los otros 5 para cubrir esos costos que yo tuve de la cirugía. Si yo incluyo los gastos de administración, en vez de 5 me sale 7 millones y medio. Yo le voy a cobrar 15 millones de pesos al paciente. Entonces el paciente cuando pregunte en dos instituciones cuánto me sale una operación de corazón, va a buscar la institución más barata que le dé las mismas garantías de resultado. ¿Sí? Si bien no hay una garantía, pero siempre hay como una referencia de cuál clínica se especializa más en alguna operación o en un procedimiento o en una patología.
Entonces, si los dos me dan la misma prestación de servicio y una más barata que otra, o una me cubre más la obra social que la otra, yo termino definiendo más por el bolsillo que por la prestación, porque la prestación es exactamente igual en las dos clínicas. Es solamente por eso, porque la administración no está incluida como un servicio esencial para atender la patología. Es de apoyo a que se atiendan las patologías, otorgando turnos, haciendo los trámites con la obra social, haciendo el cobro, pagando sueldos. ¿Necesario? Sí. ¿Forma parte del costo del producto o del servicio? No. Perfecto, clarísimo. Bueno, el jueves nos encontramos de nuevo y yo debería ver, porque creo que tienen para rendir, si no recuerdo mal, el parcial hasta de 2 semanas. Yo muy probablemente dé una clase de apoyo unos 4 días antes de que se rinde el parcial, ya después les voy a mandar un mensaje por Canvas. Por si alguien tiene alguna duda específica, nos conectamos y evacuamos esa duda para que le vaya de la mejor manera posible en el parcial, que siempre les va a ir bien. Y mañana comparto la grabación y voy a compartir ese PowerPoint que utilicé para que lo tomen de guía, para estudiar si quieren, teniendo en cuenta que no reemplaza el material, ¿no? Es una guía que yo utilicé para dar la clase. Bueno, si no Clarísimo, hay, buenísimo. si no hay más dudas, dejo de grabar, detenemos la grabación. Y Ricardo, te agradezco por estar conectado.